Un poquito. ¿Ya lo tenemos, Juan? Bueno, la palabra de Dios la leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está ojeando por ahí, ya está. ¿Eh? 4:12. Hebreos 4:12. Que Dios nos cubra, hermano, con su sangre preciosa y su abrigo. Porque hoy el enemigo está tremendo. Tremendísimo. Pero La sangre de que Dios nos cubra. Dios bendiga a mi hermano que está allá. Atención. Siéntese, hermano, siéntese, entre. La verdad que, claro, hermano, Dios me lo bendiga. Claro, hermano, la verdad que solamente en Cristo Jesús estamos seguros. ¿Verdad? Solamente en Cristo Jesús estamos seguros. La palabra del Señor, verso 12, ya lo tenemos todito, ¿va? Dice la palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias. Puede sentarse, mi amado hermano. Cayó. Agüita del cielo, mire. Como el Dios da. Aleluya. Bueno, leímos, hermanos, la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermanito que está acá también con nosotros, ¿verdad? Es una bendición grande poder verle también, hermano, en este lugar. Agradecemos al Señor, hermanos, por el privilegio que Dios nos da de poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, hermano, la palabra, o sea, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Yo sé que queda en nuestro corazón, aunque sea, hermanos, un poquito, pero va quedando cada día. Cada día, hermanos, Dios nos habla, hermanos, de dos maneras nos habla Dios, ¿verdad? Pero acá, hermanos, vemos, hermanos, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso dice el poder de la palabra de Dios. Este es el tema, mi amado hermano. El poder de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, nos ponemos a meditar, ¿por qué, hermanos, la palabra de Dios nos habla, hermanos, de poder? El poder de la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué? Porque es poderosa, porque es poder de Dios, porque lleva autoridad de Dios. O sea, hermanos, que Dios nos habla, hermanos, con autoridad, ¿verdad? Dios nos está hablando, hermanos, con autoridad. A todos, hermanos, nos habla Dios. Por eso, hermanos, dice el poder de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra del Señor, hermanos, es vida para todos nosotros. Si nosotros recibimos esta palabra de Dios, si nosotros obedecemos esta palabra, hermanos, tenemos que vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? Porque penetra hasta el corazón cuando nosotros queremos. Penetra, hermanos, hasta que partir el alma. O sea, hermanos, que la palabra de Dios tiene que llegar, hermanos, hasta lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra alma, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos quiere completos.
La palabra de Dios no dice, hermano, solo el corazón. No dice solo su cuerpo, solo su alma. No, nos quiere completos. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Por eso, hermanos, nos habla, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, que es una espada, hermanos, de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Ah? Hasta partir, hermanos, el alma. Hasta arrancar todo, hermanos, lo que no le agrada a Dios. ¿Verdad? Ahora, hermanos, dice, hermanos, o qué sigue diciendo por ahí. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué son las coyunturas? Hermano Julio, son ataduras que hay en el alma. ataduras. Salvo a mano Julio. Salvo a mano Julio. Hermanos, son muchas cosas que hay y que no las queremos dejar. Y que nos cuesta dejar. Por eso, hermanos amados, dice que penetra ese hasta partir el alma. Y dice, Y el espíritu, las coyunturas. dice, es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? O sea, hermanos, que arranca todo lo que no le agrada a Dios, aunque nosotros no queramos dejarlo. Pero si queremos servirle, la vamos a dejar. Porque muchas veces nosotros, hermanos, decimos, a mí me gusta, pero a Dios no le gusta. Y si queremos entrar a aquel lugar precioso, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Ah, pero ahí se quedó silencio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero nuestro anhelo es, hermanos, alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Por eso dice 7 afirmaciones sobre la palabra de Dios. Es una palabra viva, es una semilla y tiene vida en sí misma. Ella cae en tierra y produce frutos. Produce, hermanos, frutos. Cuando cae, hermanos, en buena tierra, va a producir fruto. Y cuando no cae en buena tierra, ¿será que produce? No produce. Yo les voy a decir algo, hermano. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, yo crecí en una vida cristiana. Crecí desde pequeñito, yo iba a la iglesia. Tengo 50, 60 y siempre sigo yendo a la iglesia. ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo? Amén. ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo? ¿Qué dice? Esa es la pregunta, hermanos, que debemos de hacer. Nos debemos de hacer nosotros mismos, hermanos, porque la palabra, hermanos, de Dios, hermanos, nos habla de frutos. Ganar almas para Cristo. Hablarles, hermanos, de la palabra de Dios. Por eso dice, pero la semilla que cae en buena tierra, hermanos, es la que da fruto. Tener, hermanos, esa decisión. Tomar esta palabra, hermanos, con responsabilidad para servirle a Dios. Aquel varón que se levanta, aquella mujer que se levanta, hermano, y recibe la palabra. Aquel varón, aquella mujer que va, hermanos, dando un mensaje, hermano, está dando fruto.
llevando, hermanos, mensajes, llevando, hermanos, la palabra de Dios. Es el fruto, esa es la semilla que cayó en buena tierra. Mas aquel que no se quiere levantar, aquel que dice yo soy cristiano y se conforma, hermano, se conforma, hermano, con estar en la iglesia, hermano, y hasta ahí. No, debemos de levantarnos. Amén. Debemos, hermanos, de levantarnos. Ayer, hermanos, decía, hermano, el mensaje: Dios quiere un pueblo despierto. ¿Verdad que sí? Un pueblo, hermanos, despierto quiere Dios. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos habla, hermanos. Ella dice: cae en tierra y produce frutos. Hechos capítulo 16 y verso 14. ¿Qué dice ahí, hermano Minor? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. O sea, hermanos, que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos buenos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hay dos formas entonces. Una es ser buen oidor y otra es hacedor. Hacedor. Porque ¿cuál es el buen oidor? Mana Madaí, Mana Bonita. El que siempre está ahí atento a escuchar, El que siempre está atento a escuchar, pero cuando deja de escuchar, pero no la pone por obra. Entonces, pero aquí, hermanos, ya nos habla la palabra de Dios, hermanos, que Dios quiere, hermanos, que seamos buenos oidores y hacedores de la palabra. Por eso, hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a nuestro Dios, hermanos, tenemos que pedirle a Dios. Tenemos, hermanos, que pedirle mucho a Dios, que Dios, hermanos, nos permita escuchar la palabra, recibir la palabra, ponerla por obra, ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿verdad?, estaba oyendo. Ella adoraba a Dios, escuchaba, iba, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Pero, hermanos, dice, hermanos, la palabra de Dios, y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Abrió su corazón. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios nosotros? Que Dios nos abra el corazón, ¿verdad? Para poder estar atentos a recibir la palabra de Dios. Amén. Oiga, mi amor, hermano, qué bonito, hermanos, cómo nos habla la palabra de Dios a lo que Pablo decía, dice ahí. O sea que Pablo era el que llevaba el mensaje, Pablo era el que estaba predicando. Como hoy en día, hermano, estamos compartiendo la palabra de Dios. Y yo sé, hermanos, que parte de esta palabra cae en buenos corazones. ¿Sí? Cae, hermanos, en buenos corazones. Es una palabra poderosa. Jeremías capítulo 23 y verso 29. Jeremías 23, 29.
Amén. ¿Qué dice hermano Julio? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Oiga, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, ¿cómo opera esta palabra del Señor? ¿Cómo, hermanos, opera la palabra de Dios, hermanos? La palabra dice, no es mi palabra como fuego. Cuando nosotros, hermanos, queremos, hermanos, recibir la palabra del Señor, obedecer a Dios, ponerla por obra, claro que no va a ser fácil. Cuesta, hermanos. Porque lo bueno cuesta hacerlo. Lo bueno cuesta hacerlo. Amén. La palabra, hermanos amados, dice que no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Si nosotros, hermanos, nos ponemos a meditar, esta palabra, hermanos, va a quemar todo lo que hay dentro. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo ahí, hermano Julio? Por tanto, he aquí que yo estoy con... No, el mismo verso. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Oiga, muchas veces, hermanos, podemos decir nosotros, ay, el mismo mensaje va a dar hoy, ¿verdad? El mismo mensaje. Pero, ¿cómo funciona el martillo? ¿Solo para tenerlo? ¿O para qué? ¿Qué dice, hermano? ¿Y cuántos golpes le vamos a dar? Los necesarios. Amén. Dele palmas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo necesario. Hasta, hermanos, que quede bien quebrantado, ¿verdad? Hasta que quede, hermanos, bien quebrantado. Esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que ponernos a meditar. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dios va a quitar, hermano, esa piedra y le va a poner un corazón de carne. Aleluya. Noble. ¿Verdad? Por eso, hermanos, esta palabra, hermanos, nos habla, hermanos, día con día. ¿Qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros? Exalta, dice, a los abatidos y abate a los arrogantes. Salmo 146, 8. Ciento 146, 8. ¿Qué dice ahí, hermano? Y Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Amén. Oiga, mi amor, hermano, cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios. Jehová dice, abre los ojos a los ciegos. Para que veamos. Para que nosotros, hermanos, podamos ver las grandes cosas, las grandes maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. De veras, hermano. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros, hermanos, le creemos a nuestro Dios. ¿Cómo estábamos antes nosotros cuando
cuando estábamos alejados de Dios. Enfermos, dice la palabra de Dios, ciegos, no mirábamos, ¿verdad? Dice Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová dice levanta a los caídos. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Aquel que dice ya no puedo seguir, Dios dice sí puede. Dios dice solamente esfuérzate y sé valiente. Levántate, dice, yo te ayudo. Así dice Dios. A veces uno, hermano, llega el momento en el cual, hermanos, uno dice, ya hoy sí quizás no voy a poder. Pero Dios dice que sí se puede. Amén. Amén. Dios dice, hermanos, que sí se puede. Solamente tenemos que esforzarnos. Esforzarnos, hermanos, para servirle a Dios. Levantarnos, hacer un esfuerzo, hermanos. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Qué bonito, hermano. ¿Cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Jehová levanta a los caídos. Aquel que ya no quiere dar un paso hacia el frente. Aquel que ya se está desanimado. Aquel que cree que ya no hay una salida. Aquel que cree que ya lo perdió todo. No, mientras hay vida y esperanza. Amén. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que ponernos a meditar. Amén. Jehová ama a los justos. Yo soy pecador. Y quiero reconciliar. Amén. Con mucho gusto, hermano. Y vamos a orar por usted. La palabra, hermanos, dice los abatidos. Exalta a los abatidos, dice. Los pone en alto. Y abate a los arrogantes. ¿Cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 1 y verso 17. Amén. ¿Qué dice ahí, hermano Eric? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Oiga, hermano amado, ¿cómo nos habla, hermanos, de esta palabra de Dios? Cuando le vi, caí como muerto, y sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Oiga, hermano amado, la esperanza, hermanos, que hay, que Dios, hermano, nos tiene, hermanos, a cada uno de nosotros, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que mientras hay vida y esperanza, mientras nosotros, hermanos, tengamos vida todavía. ¿Verdad que sí? Por eso dice, exalta a los abatidos y abate a los arrogantes. Vayamos allá, Hechos capítulo 22 y verso 7.
Aleluya. Hermano Eli, ¿qué dice ahí? 22:7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo dice la palabra de Dios? Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos, hermanos, sabemos, hermanos, quién era Pablo o Saulo ahí, ¿verdad? ¿Quién era Saulo? Un varón, hermanos, perseguidor de la iglesia de Cristo. Amén. Él podía decir: yo estoy persiguiendo pero a Ananías, ¿verdad? Yo a Ananías persigo. Pero en sí, ¿a quién era el que estaba persiguiendo? Era Dios, ¿verdad? A Dios, hermanos, era que perseguir. O sea, hermanos, que todo lo que le hacía, póngale, a Ananías, era a Dios que se lo hacía. Porque Ananías era un siervo de Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, nos habla la palabra de Dios. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Ahí, hermanos, escuchó, hermanos, la voz de Dios. Qué privilegio tan grande. ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Verdad? ¿Cómo, hermanos, lo llamó Dios? Aquel varón duro, aquel varón, hermanos amados, que no quería a los cristianos, no quería a los cristianos, pero mire, hermano, llegó a los pies de Cristo y oró un hijo de Dios por él cuando quedó ciego. Amén. Pero le dice: ve, Ananías, ve, y allá, en tal lugar, en aquella calle, ahí hay un varón que está clamando por su sanidad. Pero, Señor, si él es el hombre llamado Saulo, sí, ve, pero ese hombre es malo. ¡Ah, qué duro!, ¿verdad? Ese hombre es malo, Señor. Ese hombre no nos quiere. Pero ¿qué le dijo, Señor? Ve y ora por él, porque instrumento útil me es. ¡Ah! ¡Qué bendición, hermano! Como el Dios, hermanos, con nosotros. Y eso es lo que nosotros, hermanos, también tenemos que tener. Amarnos unos con otros, todos. Sí, todos. Aleluya. Sin preferencia, sin acepción de personas. Porque para eso, hermano, nos ha llamado Dios. Y sigue, hermanos amados, la palabra de Dios es una palabra, dice, milagrosa, opera milagros. Lázaro, ven fuera. San Juan capítulo 11 y verso 43. Oiga, hermanos, ¿cómo dice, hermanos, la palabra de Dios? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven
fuera. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Si nos damos cuenta, hermanos, ¿dónde estaba este varón? Aleluya. Hermano Julio, ¿dónde estaba Lázaro? En un lugar donde no tenía conocimiento de Dios. ¿Pero dónde era? Estaba muerto. Estaba sepultado. Dios dice que levanta a los muertos. Amén. Oiga, hermanos, leamos del verso 40, hermanos, hasta el 43. Léalo, hermano Julio. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. Y el que había muerto, dice, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatale y dejale ir. ¿Quién hizo lo más difícil? Dios. ¿Qué nos da a nosotros? Lo más fácil. Amén. Lo más fácil, hermano. Quita la piedra. Primero. Quita esa piedra. Nosotros, hermanos, tenemos que quitar algo que hay para poder entrar, para poder, hermanos, acercarnos más a nuestro Dios. Y vamos a ver, hermanos, las grandezas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Quitar todo lo que está estorbando nuestro camino. Quiten esa piedra. Por eso, hermanos amados, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¡Qué bendición! Y dice el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Salió Lázaro. Pero le dijo, ahora desátenle. Quítenle todas esas vendas. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros? Ya en lo espiritual. Por medio de oración. Por medio de oración. ¿Verdad? Por medio, hermanos, de oración, hermanos, podemos hacer esto. Pero ya Dios hizo lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Es una palabra milagrosa, opera milagros. Una palabra, hermanos amados, de milagros, de ayer y de hoy y de siempre y por todos los siglos. Al Dios que servimos se llama Jesús de Nazaret. Amén. Qué bonito, hermanos, cómo nos habla la palabra del Señor. Es una palabra que
purifica al más impuro. Segunda Crónicas capítulo 33. Escuché bien. ¿Cuál dijo, hermano? Disculpe. No escuché. Segunda Crónicas capítulo 33. Amén. Oiga, hermano, lo que dice la palabra, hermano, de Dios. El verso 12. ¿Quién lo puede leer por ahí? Hermana Jimena. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Amén. Oiga, hermano amado, el verso 12 dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. El verso 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué tremendo, hermanos. Donde se vio angustiado, donde se vio, hermanos, que ya lo llevaban, hermanos, detenido, estaba engrietado, dice la palabra de Dios. Oh, ¿qué fue lo que hizo ahí primero? Se humilló ante Dios. Sí, se humilló ante Dios, porque ella sabía que lo llevaban a la cárcel. Pero ahí, que ¿a quién se acercó primero él? A Dios. Le oró a Dios. Por eso dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado, dice, grandemente. O sea, hermanos, se entregó a Dios en la presencia, dice, de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, porque Dios estaba atento. Dios está en los momentos difíciles. Dios no lo deja a uno. Cuando uno está angustiado, ahí está Dios. Ahí está Dios para escucharle, ¿verdad? Están atentos sus oídos. Por eso dice la palabra de Dios: y Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces dice: reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ah, qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué nos vamos a olvidar de Dios? ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a alejar, hermanos, de Dios si Él nos ha dado la vida? Él nos ha dado, hermanos, la vida, nos ha dado todo, ¿verdad? Pero hay que pedirle, hermanos, mucho al Señor. Dios, mira. Perdón, hermanos, pero ahí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, hermanos. Esto no nos va a rendir. Al contrario, hermanos, nos motiva a seguir más, ¿verdad? Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, es una palabra milagrosa, opera milagros. Lázaro, ven fuera, es una palabra que purifica al más impuro.
Ya, hermanos, Manasés, hermanos, había dejado todo atrás. Había empezado haciendo lo correcto delante de Dios, pero después se desvía del camino de Dios, ¿verdad? Se desvió del camino de Dios, pero tuvo las consecuencias y pagó las consecuencias. Pero como Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Restauró a Manasés y su reinado. Amén. Qué bonito, hermanos, cómo nos habla, hermanos, de esta palabra de Dios. Es una palabra más cortante que espada, dice, de dos filos. Vayamos allá a 1 Samuel capítulo 21, verso 9. Verso 9, que dice, hermano Minor. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un vuelo detrás de Efeo. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dame. Amén. Oiga, mi amor, hermano, ¿cómo nos habla esta palabra de Dios? Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat. Él dice, filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Amén. Hermanos, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra, hermanos, de Dios? Dice, es una palabra, dice, más cortante que espada de dos filos. Una palabra, hermanos amados, que va penetrando, hermanos, que va cortando, hermano. A veces a uno, hermanos, cuando llega la palabra de Dios, le duele, hermano. Cuando nosotros comenzamos a recibir la palabra de Dios, ay, de veras nos duele, ¿sí o no? Pero ¿por qué nos duele? Porque hay muchas cosas, hermanos, que tenemos y a Dios no le agrada, pero nosotros no las podemos dejar. Eso es lo tremendo. Y por eso nos duele. Porque a nosotros nos gusta. Y a Dios no le gusta. Luego decimos, por mí lo dijo. ¿Verdad que sí? Pero no es así, hermanos. Sino, hermanos, que Dios nos hable, hermanos, para que nosotros, hermanos, corrijamos los errores. 1 Samuel siempre, hermanos, así autor dice en Pentecostés. Hechos capítulo 2 y verso 37. ¿Qué dice ahí, hermano Eric? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. El verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. O sea que para Dios no es nada imposible. Para Dios, hermanos, todo es posible. A nosotros nos cuesta, pero para Dios no. ¿Verdad que no? Dios es grande, hermanos, amplio, hermanos, en perdonar. Amplio, hermanos, en perdonar. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y poner una parte de voluntad. Amén. Para poder, hermanos, recibir a nuestro Dios. La espada tiene una punta, dice, como una lanza. Por ella fue, dice, abierto el costado del Señor. San Juan capítulo 19 y verso 34. ¿Qué dice ahí, hermana Juanita? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. Oiga, mi amado hermano, cómo nos habla, hermano, la palabra de Dios. Pero uno de los soldados le abrió el costado, dice, con una lanza y al instante salió sangre y agua. Oiga, como hermanos amados nos habla, hermanos, Dios, ¿verdad? Dios, hermanos, es grande, hermanos, y maravilloso. Por eso dice, la espada tiene una punta, dice, como una lanza. Por ella fue abierto el costado del Señor. O sea, hermanos, que a nosotros, hermanos, nos duele, ¿verdad? Nos duele, hermano. Para servirle a Dios tenemos que ser, ¿qué dice? Probados. Dios, hermano, va a probar nuestra fe. ¿Cómo estamos, hermanos, delante de nuestro Dios? ¿De qué estamos hechos, como dicen? Dios nos ayude. Amén, hermano. Amén, aleluya. Para probarnos, hermanos, de qué estamos hechos. Pero ella dice, cortó, dice. Pero ella corta, revela. Ella corta y revela. Apocalipsis 1:16. Ahí vamos a finalizar, hermano. Apocalipsis 1:16. Mano Eric, Lee. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Oiga, tenía, dice, en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. La palabra, hermanos, de Dios nos habla, hermanos, y dice, ella dice, corta y revela. Por medio, hermanos, de esta palabra, hermanos,
Y en el sometimiento, en la obediencia, vamos a llegar a tener hasta puntos de revelaciones. ¿Verdad que sí? Revelaciones. Visiones. No misiones, ¿verdad? Sino visiones. Sí, hermanos. Ya, hermanos, Dios, hermanos, al ver, hermanos, a su pueblo, hermanos, sometido, humillado ante Él, nos da, hermanos, la oportunidad de tener hasta sueños. Y por medio de sueños, Dios habla también. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Dios habla, hermanos, por medio de sueños. Que Dios me lo bendiga en esta hora. Voy a detener aquí, hermano.